Buenas noches para todos nuevamente. Gracias por la compañía, gracias por acompañarnos esta noche a nuestro webinar relacionado con las TICs y la educación en el adulto mayor con relación a las TICs. Estamos en nuestra clase de responsabilidad social práctica de vida del NRC 2916 de Universidad Minuto de Dios Uniminuto. Con el permiso de ustedes, vamos a iniciar esta reunión. Nuevamente les reitero, muchas gracias por habernos acompañado. Tenemos como invitada especial a la licenciada Gloria Belki Peña Murcia. Ella es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en Edumática de la Fundación Autónoma de Colombia, es magíster en Educación de la Universidad de La Salle, certificada en Competencias Ciudadanas de la Universidad Sergio Arboleda, ponente en el primer y segundo Congreso Internacional del Pensamiento Crítico de la Universidad de La Salle. Gloria, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, muy buenas noches. Me alegra mucho compartir este espacio con ustedes. De antemano les agradezco permitirme dar a conocer mi experiencia frente a este trabajo. No sé si iniciamos o vamos a esperar más. No, Gloria, si quieres puedes comenzar y pues mediante que vayamos en la conversación vamos así integrando a las demás personas. Entonces, ok, listo. Comenzar. Bueno. Como lo decía Javier, el tema que nos convoca hoy son las TIC y el adulto mayor. Esto dentro del marco de la educación de adultos. Considero que este tema es bastante fundamental, ya que en la sociedad de la información, el desarrollo de la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y parece ser que este tipo de población lo estamos dejando relegados dentro de este proceso de desarrollo de las TIC. En estos tiempos de pandemia, que nos ha tocado encerrarnos, pues obviamente para protección de nuestras vidas, estos dispositivos son los que nos han permitido comunicarnos con el mundo exterior. Por eso es una necesidad inminente formar al adulto mayor en el uso de estas herramientas. Pero bueno, comencemos un poco. La intención de esta charla es concientizar al auditorio de la importancia que es enseñarle al adulto mayor el uso de las TICs. ¿Sí? Entonces, si me permiten, les voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, para comenzar, tenemos que saber qué significa TICs. ¿Sí? Uno escucha nombrar TICs, pero uno se pregunta, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Sí? Ha sido tanta la evolución en la sociedad de la información que se ha ido abriendo una brecha digital en esta sociedad. Uno, dividida en dos grupos. El primer grupo, que son los nativos digitales, y el segundo grupo, los inmigrantes digitales. ¿Sí? Entonces, dentro de este grupo, el adulto mayor, ¿en dónde está? ¿Cierto? Para ello, necesitamos hacer una motivación fuerte, una capacitación fuerte, incentivando a este grupo para que haga parte de la inmigración digital. ¿Sí? Las TICs, como han evolucionado tanto, que los mismos gobiernos han tenido que crear un ministerio. Por ejemplo, para el caso colombiano, el Ministerio de las TICs se llama MINTIC en asociación, y define las tecnologías de la información y las comunicaciones, que son las TICs, como el conjunto de recursos, herramientas y programas informáticos, ¿sí?,
aplicaciones, redes, compilación y procesamiento de información, como son voz, datos, texto, video, imágenes, y lo regula a través de la Ley 1341 del 2009. Encontramos la definición en esta ley en su artículo número 6. Como las tecnologías de la información y la comunicación vinculan diferentes herramientas, dispositivos y aplicaciones, pues es importante hacer énfasis en algunos. En este mundo es demasiada la información, demasiada el cúmulo de comunicaciones que se encuentran, por eso es importante de pronto para el tipo de población que se maneja hacer algunas claridades. Bueno, miramos entonces, ¿por qué es importante el uso de la computadora o del celular o la internet en el adulto mayor? ¿Por qué es importante que el adulto mayor lo maneje? Para dar respuesta a esta pregunta, se han hecho algunos estudios de diferentes dependencias y resulta que estos estudios han arrojado que los beneficios son muchos los beneficios que trae el uso de las TICs en el adulto mayor, ¿sí? Por ejemplo, beneficios sociales. ¿Por qué? Porque permite la inclusión social, ¿sí? Nosotros tenemos que ser conscientes que en la medida que se avanza en edad, pues obviamente de pronto se tiene dificultad ya física, ya la capacidad motora no está tan amplia, la coordinación tampoco, toda esta parte va haciendo que el adulto mayor como que se relegue, ¿cierto? Se vaya quedando. Entonces, a través del uso de los dispositivos, es una forma en que el adulto mayor se vincule a la sociedad, se sienta parte de. Por eso es súper importante que ellos manejen y usen estos dispositivos. Si miramos los beneficios a nivel educativo los beneficios son fundamentales. ¿Por qué? Porque les permite estar activas sus funciones cognitivas, especialmente la memoria y la atención, ¿sí? Recordemos que obviamente uno con la edad pues va perdiendo sus funciones, algunas funciones cognitivas o van siendo más lentas o también se van, pues van teniendo otra serie de problemas por problemas de salud, ¿sí? Entonces es importantísimo mantener el cerebro ocupado, mantener el cerebro ejercitado para que esto no suceda. Y una de esas formas es usando las TICs, usando dispositivos digitales. Otro beneficio importante que encontramos son beneficios a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque aumenta la autoestima, ¿sí? Cuando el adulto mayor se da cuenta que puede utilizar su celular, ¿sí? Sin pedirle ayuda a los demás, puede enviar un mensaje, puede contestar una llamada, puede hacer una videollamada, pues eso lo hace sentirse muy bien, ¿sí? Eso lo hace sentir que no depende de las otras personas y que lo puede hacer solo. También va a tener beneficios recreativos porque en estos dispositivos se van a encontrar muchísimas aplicaciones que les permiten tener este tipo de beneficios. Por ejemplo, si acceden a una red social, van a poder hacer ejercicios físicos, por ejemplo, mirar un video, cómo se hace un ejercicio físico. Van a poder hacer un juego, invitar a un amigo a jugar en línea. Hay aplicaciones fáciles que se pueden usar para jugar ajedrez, parqués, solitario, por ejemplo, ¿sí? Que eso les ayuda a mantener pues un espacio recreativo. Y, ¿por qué no?, beneficios económicos, ¿sí? En estos tiempos, algunos de nuestros adultos mayores pues todavía tienen que trabajar, tienen que devengar un salario y también es una forma, a través de estos dispositivos, de que ellos puedan conseguir algún rubro económico. Por eso es que es importante vincularlos en este proceso de formación de las TIC para que ellos lo puedan manejar sin problema.
pero aquí nos vamos a detener un poquito. Como les decía antes, existen muchas herramientas en Internet, ¿cierto?, que se pueden utilizar. Para los nativos digitales es súper fácil. Ellos ya vienen con esas competencias incorporadas para poder manejar este tipo de herramientas. Para los que somos inmigrantes digitales ya no es tan fácil manejarlas, y mucho menos para el adulto mayor. Manejar toda esta cantidad de herramientas que podemos encontrar en las TIC. Pero acá les presento las herramientas básicas que estoy segura que un adulto mayor las puede dominar sin problema, siempre y cuando pues haya un proceso de enseñanza que les permita desarrollar su habilidad. Herramientas como búsquedas de información, ¿sí? Enseñarles a ellos a manejar Google o YouTube es importante. ¿Por qué? Porque con una palabra, con una frase, ellos pueden buscar la información que deseen, ¿sí? Si, por ejemplo, tienen problemas de motricidad manual o tienen problemas de motricidad visomanual, se le puede enseñar a utilizar el micrófono acá en Google para que utilice la voz y haga la pregunta que necesite sobre la información que necesite. Google tiene una gran ventaja, que se puede buscar por texto, por audio, por video, por imagen, ¿sí? YouTube, pues es más de video, más de imagen, pero son buscadores de información. Otra herramienta fundamental que se le debe enseñar al adulto mayor a manejar es el correo electrónico, ¿sí? Recordemos que el correo electrónico es prácticamente una firma personal. Cuando usted compra un celular, cuando lo está activando, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que primero le pregunta el teléfono? Que le coloque el correo electrónico. Entonces, hay que enseñarle al adulto mayor a manejar su correo electrónico y que cree su correo electrónico, ¿sí? Pues obviamente que lo tenga anotadito por ahí en algún sitio, pues para que después no se le olvide, porque el problema generalmente es que se olvidan las claves, pero tampoco es un problema porque uno las puede recuperar fácilmente. Y estos dos que son los chats, que creo que es lo que más puede manejar un adulto mayor, el WhatsApp y el Messenger. ¿Por qué? Porque manejan voz, texto, imagen, audio. Enseñarles estos chats al adulto mayor es que se vincule fácilmente con la comunicación, ¿sí? Porque ahí tiene la opción de escribir mensaje, de hacer llamada o de hacer videollamada o mandar un audio, y es su manejo, su uso es muy fácil de hacerlo. Es decir, que ellos lo pueden usar sin problema. Perdón, Gloria Belki, qué pena. No sé si solamente a mí o a todos, que yo solamente estoy viendo la diapositiva número 1. Debe ser, no sé. También, sí, nomás están a 1. Sí, sí, señora, solo está la 1. Si le puedes dar F5 para que las visualicemos todas. Ok, ya está. No sé por qué, lo que pasa es que estoy desde mi celular compartiendo datos porque estamos sin internet. Ah, ok, puede ser eso. Debe ser que está muy lento. Ay, bueno, qué pesado. No sé. Tú tienes allá la presentación, si quieres compártela tú. Permíteme un momento, la busco. Porque yo estoy acá en la diapositiva 5, creo que es esta. Bueno, pero síguenos hablando, Gloria Belki, no hay ningún problema. Ah, ya creo, ya saltó. Ya, ahí está. Ya seguimos, Gloria Belki. Ya estás en la de Google, YouTube, la de Messenger, Facebook. Ok. ¿Ahora sí la están viendo? Sí, señora, ya estamos bien. Sí, señora. Ok, vamos entonces aquí para las redes sociales, como son Facebook e Instagram. Aquí estas opciones, estos iconos nos permiten fácilmente manejar estas herramientas donde se hacen amigos, por ejemplo aquí en Face, que es una red más de amigos, e Instagram es una red más de seguidores.
Entonces, pues bueno, si quieren conocer, seguir a un personaje de la vida pública o una persona famosa, pueden usar esta opción que es Instagram. Y una última herramienta que creo que es importante enseñar es esta de Google Play, que es para bajar las aplicaciones de entretenimiento. ¿Me avisas, porfa, si la siguiente diapositiva se ve? Ok, no ha pasado aún. Sí, es que es por el internet, yo creo. Bueno, mientras que carga la diapositiva. Yo solamente coloqué esas 8 herramientas, ¿sí?, básicas en el manejo de las TIC que se pueden usar fácilmente. Pero pues de esas 8 herramientas se pueden escoger 3, 4, ¿sí? Ya dependiendo pues la habilidad que tenga la persona a la cual queremos enseñarle. Frente a este proceso de enseñanza encontramos unas barreras, unas grandes barreras que quizá es lo que no permite que se use este tipo de dispositivos, ¿sí? Y una principal barrera, ¿sí?, que encontramos es el miedo a usar el dispositivo. ¿Sí? Cuando uno no sabe y lo enfrentan de pronto a un computador, pues a uno le da miedo darle clic a alguna tecla, le da miedo coger el mouse, ¿sí?, de pensar de que de pronto lo dañe, de que de pronto borre los documentos. Lo mismo pasa con el teléfono, ¿sí? Encuentra uno el celular y pues obviamente es como ese miedo a mirar, a explorarlo, de pensar de que de pronto el dispositivo se va a dañar. Entonces, una de esas primeras barreras que hay que romper es el miedo. El miedo no permite avanzar, el miedo no permite conseguir los sueños. Y de hecho, por eso pongo acá esta diapositiva, esta gráfica, perdón, de Mafalda, donde dice, una cabeza llena de miedos no tiene espacio para los sueños, ¿sí? Muchas veces por el miedo dejamos de hacer las cosas que queremos. Otra barrera que tenemos que romper, y de hecho por eso hago énfasis acá en esta presentación, es que las TICs tienen muchos beneficios, aportan demasiado al adulto mayor, ¿sí? Y pues obviamente a todos los tipos de poblaciones, ¿no? Pero a estas personas les ayudarían bastante, sobre todo, como lo dije al principio, a la inclusión social. Un adulto mayor puede pasar mucho tiempo frente a un celular, frente a un computador, frente a un dispositivo de estos. Muy difícilmente va a desarrollar a esa edad una adicción. En cambio, un niño, dejarlo mucho tiempo frente a este tipo de dispositivos, eso sí genera, situaciones ya posteriores frente a eso. Entonces, sí, genera dependencia, genera adicciones. En este momento, frente a este tipo de población que estamos hablando, eso muy difícilmente sucedería. Entonces, ellos pueden acceder sin ningún problema a manejar la herramienta. Otra barrera que tenemos que romper es la ansiedad. Claro, cuando uno no conoce cómo funciona el celular, cómo funciona el computador, cómo me conecto a internet, eso le genera a uno ansiedad, le genera frustración. Si una persona está intentando hacer una videollamada y no pudo, eso le genera una frustración. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que aprender a manejar en la población objetivo. Otra barrera que también se tiene es el diseño de los dispositivos, que de pronto tienen letras muy pequeñas, tienen iconos muy pequeños y ya pues la visión no es muy buena para uno, toca utilizar gafas, por ejemplo. Entonces, a veces esos diseños de iconos tan pequeños no facilita el uso, pero la ventaja es que, bueno, ya hay aplicaciones que se pueden usar. En la configuración del celular, por ejemplo, se puede ampliar el tamaño de la letra y el tamaño de los iconos que el celular tenga. Lo mismo sucede en el computador, entonces ya ese proceso se puede avanzar allí. El uso de la terminología, el lenguaje, ¿sí? En el proceso de formación
hablar con un lenguaje demasiado técnico para la población objetivo es muy complicado desenredarles el proceso, toca hacerlo de manera fácil y sencilla que ellos lo puedan entender, ¿sí? Y otra cosa que de pronto también se tiene es el nivel educativo y el nivel económico. Muchos de nuestros adultos mayores pues muy difícilmente terminaron la primaria, entonces eso también contribuye a que se dificulte un poco el proceso. De pronto se dificultará el proceso, ¿sí? El conocimiento, la adaptación de la herramienta, pero no es imposible hacer, no es imposible aprender, no es imposible usar. Acá les presento una metodología muy sencilla para aplicarla frente al uso, a la formación con el adulto mayor. Primero, ¿sí? Debemos mostrarle el dispositivo, que lo conozca la herramienta, lo explore, lo mire, se dé cuenta cómo es, ¿cierto? Dejárselo que lo manipule, que lo identifique, ¿sí? Y después, sí explicarle el paso a paso en el uso. Cuando me refiero al paso a paso, tenemos que tener paciencia en ese proceso. Entonces aquí entra a funcionar el otro tipo de población, los nietos, los hijos, ¿sí? Los sobrinos, que son hábiles en el manejo de las herramientas, en el manejo de los dispositivos, que les enseñen el proceso, pero que se haga de manera que se logre entender el uso de la herramienta. Y eso le pasa a uno. Por ejemplo, el profesor ya está explicando cómo se utiliza una aplicación, ¿sí? Y uno está viendo la pantalla y como el profesor es el experto o el ingeniero es el experto, uno ve muy fácil cómo hace el proceso ahí en la pantalla. Pero cuando uno ya se enfrenta a hacerlo, a manejar el programa, a manejar la aplicación, pues uno queda perdido porque no sabe cómo fue que él hizo. Lo mismo sucede con ellos. Entonces hay que hacerlo despacio y hay que hacer un paso a paso. Por ejemplo, lo primero que se debería enseñarles es el uso del chat, el uso del WhatsApp, que es la herramienta más sencilla, ¿sí? Pero el WhatsApp tiene tres cosas. Tiene texto, tiene video y tiene llamada, ¿sí? Yo no le puedo enseñar a él al tiempo las tres cosas y decirle, mire, esto funciona así, así y así. No, hay que hacer un paso a paso. Si le voy a enseñar a enviar un mensaje, ¿cierto? Lo dejo que escriba el mensaje, que lo envíe, ¿sí? Y ojalá la persona que lo reciba se lo retroalimente, ¿sí? Y no que lo haga una vez, que lo haga muchas veces para que su cerebro vaya grabando ese paso a paso de cómo mandar el mensaje, ¿sí? Pero uno a veces, al estar explicando, uno incurre en el error que de una vez le va diciendo todas las funciones que tiene esa herramienta y resulta que ahí lo confunde y ahí lo pierde. Entonces, por eso hay que utilizar un paso a paso, una función, ¿sí? Hasta que el cerebro no la coja, hasta que la persona no lo haga bien, no pasamos a la siguiente. Por eso el cuarto paso que habla ahí es, pídalo que lo haga varias veces, ¿sí? Que si está aprendiendo a enviar un mensaje por WhatsApp, pues que envíe varios mensajes, a ver cómo lo hace. Y eso le va a generar que se motive al hacerlo, que se motive en el aprendizaje y que ya después él lo haga solo, ¿sí? Es importantísimo la motivación dentro de este proceso de manipulación de dispositivos electrónicos, de aplicaciones. Es súper importante la motivación porque cuando uno no lo logra hacer se siente frustrado, ¿sí? Y eso le genera ansiedad. Entonces, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo pausadamente. Y obviamente, al estar explicando las herramientas de chat, de redes sociales y demás, pues también hay que explicar que se tienen que tener unas condiciones de seguridad, sobre todo en el manejo de las redes sociales, porque ahí, por ejemplo, no se pueden poner las claves bancarias ni nada de eso, ¿sí? Se tiene que tener ese conocimiento, tener ese cuidado. Por eso en el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe tener mucha paciencia, ¿sí? Porque
cuando el profesor explica, cuando el profesor está enseñando, ¿sí? Nadie le garantiza que el estudiante está aprendiendo a la velocidad que el profesor quiere, ¿sí? Entonces toca ir muy despacio. ¿Y cómo se da cuenta el profesor que el estudiante aprendió? Pues cuando el estudiante aplica el conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando el adulto mayor ya puede mandar un correo, ya puede mandar un mensaje, puede hacer una videollamada, pues es porque él ya aprendió el proceso. Entonces, por eso hay que tener mucha paciencia. Y acá les comparto, en el Ministerio de las TIC, ustedes saben que ahí es donde están concentrados todos los programas para manejar todo lo que se tiene que ver con ciudadanía digital y todo lo que tiene que ver de formación digital en todos los tipos de poblaciones. Entonces, el Ministerio de las TICs compró las licencias de estos programas que se pueden usar en los celulares, porque eso ya están licenciados para Colombia. Me parece muy importante, por ejemplo, esta, no sé si ya cambió la pantalla, ya está en pantalla, que es la de Helmi, que es donde está todas las líneas de emergencia, ¿sí? De una forma rápida y segura, instalando esta aplicación, se puede acceder en cualquier momento que se necesite, se puede acceder. Estas herramientas están licenciadas para equipos, para sistemas iOS o Android. Eso sería. O esta de recordatorio BZ, que es para mensajes instantáneos, y programar recordatorios, por ejemplo, si se tiene que tomar la pastilla, si tiene la cita médica, esas aplicaciones nos ayudarían frente a eso. Vale, ¿Okay? muy amable. Bueno, yo les había usado un pequeño quiz para contestar. No sé si se podrá hacer o si no, pues dejamos hasta ahí. Y la parte de la conclusión, pues me parece que es, dentro de este proceso es supremamente importante enseñarle al adulto mayor a manejar los dispositivos electrónicos, dispositivos digitales, es decir, a enseñarles a utilizar las TICs. No sé si tienen preguntas, inquietudes. Sí, ya tenemos algunas personas que tienen su mano levantada, entonces pues vamos a darle paso a ellos. Muchas gracias, Gloria Vale, Belkin, muy amable. tenemos la mano levantada de Daniel Mauricio. No sé si tengas alguna pregunta. Compañeros, buenas noches. Profe Gloria, buenas noches. Buenas Eh, noches. Profe, yo alguna vez había hablado sobre las normas de netiqueta digamos, en la web. Es básicamente lo que tú estabas hablando ahorita, ¿cierto? Más o menos como, o sea, ir de pronto encaminando al adulto mayor a utilizar, digamos, adecuadamente las TICs, pero también, digamos, como a tener, digamos, algunos modales, digámoslo de cierta manera. Los adultos mayores siempre tienden a tener muy buenos modales, a mejorar siempre ese tipo de cosas. Es bueno, digamos, irles corrigiendo ese tipo de cosas, nombrándoles el tema de la netiqueta, o sea, que uno tiene que tener, digamos, ciertas normas como de o sea, ciertas normas para poderse expresar, digamos, en las TICs, o eso no interesa mucho, digamos, en los adultos mayores. No, claro que sí, porque las normas de netiqueta, digámoslo así, son los estándares de etiqueta que se tienen para manejar las conductas dentro de la sociedad. Pues obviamente hay que mantener los rangos de respeto, de formas de expresión y demás, porque no se puede, por ejemplo, estar pues mandando cosas que socialmente no son aceptables, por ejemplo. Se tiene que tener cuidado con eso. Y esas normas de etiqueta, gracias por tu pregunta, por tu aporte, me da pie para comentar lo siguiente. Eh, dentro de la ciudadanía digital, ¿cierto?
no sé si me repites la pregunta, Javier, de ciudadanía digital, de lo que ustedes me habían Sí, 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 claro, preguntado. claro, Gloria Belki. Estamos hablando de qué condiciones se deben cumplir para ser un ciudadano digital y si se puede potencializar la participación ciudadana en el contexto público del mundo actual. Listo, muchas gracias. Para poder contestar esa pregunta necesitamos primero saber qué es ciudadanía, ¿cierto? Pues obviamente hablamos de ciudadanía o que una persona adquiere la ciudadanía cuando adquiere la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque puede ejercer sus derechos sociales y políticos, ¿sí? Si hablamos de ciudadanía digital, estamos hablando de las normas de comportamiento que concierne al uso de la tecnología, ¿sí? Esas normas de comportamiento están agrupadas en 9 áreas, ¿sí? Una primera área es lo que comenta Daniel Mauricio, ¿sí? Que son las normas de netiqueta. Esas normas de netiqueta son estándares de la forma como procedemos en los medios digitales, de las normas de comportamiento en los medios digitales. Por ejemplo, una norma de netiqueta que dice que si tú mandas todo un mensaje en mayúscula, eso significa que estás gritando a la otra persona, ¿sí? Entonces, únicamente uno utiliza la mayúscula para iniciar el párrafo o después de punto. Y eso no solamente se usa en normas de etiqueta, sino en un lenguaje escrito normal, ¿sí? Un segundo grupo es el grupo de comunicación. Son las normas que se deben tener al enviar mensajes, al utilizar los medios digitales, son las normas que se deben tener en ese sentido. Que de pronto uno por desconocimiento, incluso no solamente el adulto mayor, sino personas de otras edades, a veces desconocemos que existen esas normas y a veces pues estamos compartiendo información un poco pues que no se debe, digámoslo así. Otro grupo en esa ciudadanía digital existen estándares a nivel educativo. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso tecnológico, pues se tienen que tener unas normas para poder enseñar ese proceso, ¿sí? Por eso, en los diseños de programas de formación de uso de las TIC y todos los programas de formación a nivel digital, pues deben reunir unas condiciones para ello. A nivel, otra área que se tiene ahí en la ciudadanía digital es la área comercial, ¿sí? Se debe tener un protocolo para ese proceso comercial de bienes y servicios, de cómo compro y cómo vendo, las personas que ofrecen por internet. Entonces, los productos que ofrecen deben también tener unos estándares y se debe tener un procedimiento para ello. Otra área que se maneja a nivel de ciudadanía digital en estas normas es la responsabilidad. Entonces, obviamente uno asume una responsabilidad frente a lo que está publicando, frente a lo que está mandando, ¿sí? Frente a lo que está diciendo. Otra área de trabajo son los derechos y las libertades que tiene todo ciudadano digital. Otro proceso, otra área que vincula ahí es la ergonomía, ¿sí? Los dispositivos electrónicos pues tienen que proteger la vida, la salud de las personas, entonces se tienen que tener cuidado con eso. Y un último grupo es el riesgo, entonces por eso es importante tener conocimiento de los riesgos que se corren frente a el uso de las TICs. No sé si haya otra pregunta. Sí, sí, estamos con Carlos Alberto Medina. Entonces, profe, cuéntenos. Profe Gloria, muy buenas noches. Yo Buenas tengo noches. una pregunta. ¿Qué piensas del entorno de la educación del adulto mayor con respecto en las redes sociales y su participación en ella? Pues como lo he venido diciendo, es importante vincular al adulto mayor en ese proceso de formación, ¿sí? Con todos los cuidados y toda la normatividad, él tiene derecho a que se vinculen en estos procesos y lo puede hacer sin ningún problema.
Ok, profe, Gracias. muchas gracias. José Luis Buitrago, ¿quieres preguntar algo? Sí, señor. Bueno, buenas noches otra vez. Cuando te referías al Ministerio de Educación y de las TIC, ¿ellos cómo hacen ese acercamiento de tener al adulto mayor, o sea, así en ese entorno, digamos así, de aislamiento y traerlo a esa inclusión? ¿Cómo es esa metodología y ese proceso? Y, y eso cómo se evidencia en la sociedad. Pues mira, el Ministerio de las TICs en el año 2019, no sé si ustedes recuerdan la noticia, certificó a 100 adultos mayores en el uso de las TICs, creó programa certificado para este tipo de población. En este momento, pues por todo lo que ha sucedido de pandemia y demás, creo que ese programa no está activo en este momento, pero vuelvo y repito, es importante, por ejemplo, que las universidades también piensen en abrirle la oportunidad al adulto mayor en un proceso de formación. Por eso me parece importante este espacio, que ustedes tengan en cuenta la formación en el adulto mayor e inviten a personas, pues adultos mayores, a que compartan sus experiencias. No solamente mirar desde el experto, desde que tiene la experiencia. Los adultos mayores nos tienen mucho que contar, mucho que decir, y esa experiencia se tiene que escuchar y que las nuevas generaciones las puedan conocer. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, la cultura se está perdiendo, definitivamente, las costumbres ancestrales. ¿Por qué? Porque ahorita los nativos digitales no conocen nada de eso, no les interesa porque ellos no nacieron bajo esa tradición. Pero ¿qué pasa? Si uno abre el espacio frente a un adulto mayor, que esas nuevas generaciones, que tenga la oportunidad de brindarle ese conocimiento a esas nuevas generaciones, eso es una formación también para ellos. Y estamos haciendo una corresponsabilidad social. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a un grupo poblacional que no conocía ese proceso ancestral, y ese adulto mayor tiene la oportunidad de sentirse útil frente a su proceso. Es que no es solamente enseñarle cosas nuevas al adulto mayor en un proceso de formación, es también darle esa opción, que se sienta parte de, que se sienta útil de, que se sienta que su memoria, su historia se dio a conocer. Gracias. Jorge Ernesto, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches a Bueno, todos. Profe, desde tu punto de vista, o sea, ¿cómo percibes la interacción del adulto mayor frente a las nuevas tecnologías y su guía en su correcta ejecución al entorno educativo, la conceptualización? mira, aunque es un proceso que es lento, ¿sí? Que va muy lento, el adulto mayor tiene mucha motivación, tiene mucho interés en poder aprender el uso de las tecnologías. Quizá de pronto lo que necesita es más oportunidad para hacerlo y para demostrar que él sí puede. Entonces, lo que yo les decía, es un paso a paso en ese proceso de formación, pero démosle la oportunidad, y que cada vez más adultos mayores se van vinculando en ese proceso de usar los dispositivos, y vamos ampliando ese rango de porcentaje en uso de las TICs. Ellos tienen interés y ellos tienen motivación, y estoy absolutamente segura que lo pueden lograr. ¿Por qué? Porque es que el aprendizaje dura toda la vida. Uno aprende desde que nace hasta que se muere, ¿sí? Todos tenemos la oportunidad y cada día aprendemos cosas nuevas. Entonces ellos tienen esa opción de hacerlo, y yo estoy absolutamente segura de que sí lo pueden hacer. Vale, profe, muchas Gracias. gracias. Buenas noches, William Javier. ¿Qué le quiere preguntar a la licenciada Gloria Belki Peña? William Javier. William Javier Cabanzo. Listo, ya activé el micrófono. Muy buenas noches para todos. Buenas noches.
No, más que pregunta, es agradecer por este espacio. Realmente es muy enriquecedor desde todo punto de vista este tipo de formación, teniendo en cuenta que la tercera edad es una población tan vulnerable en todos los aspectos. Máxime cuando la tecnología ha evolucionado tanto y pues ellos, aparte que deben aprender, sienten la necesidad de hacerlo. Muchas gracias, Gloria Belki, por esta explicación tan interesante y me gustaría que desde el entorno de los docentes, sé que es el campo de pronto de la formación física y todo esto, también se incluyan espacios para que estas personas, así como hay programas, por ejemplo, de la alcaldía distrital, de hacerle ejercicio al aire libre a la tercera edad, también incluyeran un espacio dentro de esa parte para que pues los capaciten y les tengan también un modo de cómo entrar en ese aprendizaje. Muchas gracias. Gracias. Me parece muy importante ese aporte porque realmente lo que yo les decía antes, las universidades deberían tener, por ejemplo, un rubro para su proceso de formación. Por ejemplo, en este caso, ustedes como licenciados en educación física, dentro de sus proyectos de grado, que me imagino que tendrán que desarrollar, elaboren un proyecto de grado donde realmente se haga vivencial, ¿sí? Y un proyecto de grado donde vinculen a este tipo de población. Ustedes saben que el ejercicio físico, como lo dice Javier Cabanzo, es fundamental en esta edad. Qué bonito sería que a través del uso de la tecnología, que se puede masificar, que haya oportunidad de muchos adultos mayores pertenecer a ese trabajo y de forma gratuita, porque una de las barreras, como yo lo decía anteriormente, es la parte económica frente a eso. Gracias. José Luis. Si yo tengo otra pregunta. ¿Cómo se puede instruir a la familia o al núcleo familiar en la misma metodología de enseñar al adulto mayor sobre esas TIC, ya que tenemos, pues, obviamente, ya ese, digámoslo así, como esa contrariedad de que el adulto mayor, pues, va a tener un poco más de dificultad, pues, sobre esos temas? Entonces, ¿cómo instruir al núcleo familiar hacia una correcta enseñanza sobre las TIC? Primero, al entorno familiar hay que concientizarlo, que no por el hecho de él ser adulto mayor no significa de que no pueda usar la tecnología, ¿sí? Por el contrario, que el proceso en él va a estar más lento, en él o en ella va a ser más lento, pero que se logra y lo va a poder hacer. Entonces, la familia en este momento cumple un papel súper importante en ese proceso de enseñanza y en dejar a ese adulto mayor que use la tecnología. Y como yo lo decía, pues toca llenarse de paciencia, pero hay que hacer el proceso y hay que hacer ese paso a paso para enseñarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es concientizarnos como familia que él también lo puede hacer, ¿sí? Que va a ser más lento, pero que también lo puede hacer. Para que en esa medida, pues, se enseñe cómo hacerlo y se le dé la opción de hacerlo, porque no solamente enseñarlo, sino darle la opción de hacerlo. Gracias. Daniel Mauricio. Bueno, sí, yo también, más que una pregunta, quería también como aportar algo de pronto, como para de pronto, o sea, me he dado cuenta después de esta charla más o menos, que digamos la mayoría de gente adulta cuando se les enseña a manejar las TICs, digamos que la utilización que le dan es demasiado provechosa para el entorno en el que están. Me refiero a que, digamos, por ejemplo, yo conocí a una señora que pues ella no, pues, no manejaba nada de tecnología ni nada de eso. Y pues la nieta, que era una amiga mía, le enseñó a manejar Facebook, le creó un Facebook y todo. La señora aprendió ahí a manejarlo como pudo y creó una página de ella que se llama Bogotá Antigua. Lo que hace la señora es recopilar todas las fotos de Bogotá de hace, no sé, 50, 60 años y cuenta historias. Entonces, me parece que realmente cuando nosotros estamos
o sea, enseñándole a una persona mayor a usar las TICs, yo creo que es un beneficio gigante para todos nosotros, porque las historias que ellos tienen que contar realmente son muchas, y si uno conoce la historia, pues lo más acertado es no repetirla, digámoslo de esa manera. Entonces, no sé, muchísimas gracias también a los compañeros por la invitación y a la doctora. Muchas gracias. Me parece Gracias. súper, súper importante lo que dice David, y qué bonito sería por lo menos conocer esa historia de primera mano, ¿no? Súper bonito. Daniel, Gloria Belki, Daniel. Perdón, Daniel. Daniel, qué pena. Compañero, se llama Bogotá Antigua. Pues, está escrito en mayúscula, no sé por qué, pero bueno, se llama Bogotá Antigua, profe, y son unas historias, o sea, realmente impresionantes. Uno a veces, pues, no sé, por mi parte, hace un tiempo yo entraba a redes sociales, no sé, a mirar videos, a divertirme, pero últimamente entra uno más que todo a informarse, a de pronto lo que pasó hace un tiempo, a que no se repita, bueno, en fin, no sé, muchísimas cosas demasiado interesantes. Y vienen de personas adultas, o sea, de personas que saben muy bien qué es lo que dicen, qué es lo que hacen. Lo único que necesitaban era como ese tipo de impulso, como ese tipo de ánimo La para que la gente los motivación. escuche. Necesitaba la motivación, la oportunidad, y de eso se trata. Sí, señora. Ok, muchas gracias. Gracias, Daniel. A ustedes, compañeros, por la invitación. Gracias. Bien, no sé si alguien tiene algo más que nos quiera aportar, algún comentario o alguna experiencia con relación a la tecnología y el adulto mayor, que nos quiera hacer su participación. Gracias, Javier. Vale, Arturo, bien. En ese orden de ideas, Gloria Belki, queremos agradecerte en nombre de nuestro grupo y en el mío propio. Ah, perdón, creo que nos quieren seguir hablando. Ah, qué bien. No, seguimos. Tengo a Daniel Mauricio que nos está levantando la mano. Bueno, creo que No, ya. ya, es que la dejé ahí levantada, qué pena. Vale, Daniel. Tenemos a Diego Mauricio. ¿Qué nos quieres contar, Diego? Eh, Tienes que activar el audio. Aló, buenas noches, ya, gracias, Gloria. Buenas noches, Bueno, pues también es como para reiterar la invitación a todos nosotros, a todos ustedes, es que nosotros seamos pues la primera mano para esos adultos mayores en el hecho de colaborarles en que ellos se activen en este nuevo mundo virtual, en lo que tiene que ver con las TICs, ¿sí? Pues es mi caso pues con los adultos mayores que yo tengo cerca, ellos están muy interesados y como lo habían, como se expuso aquí en la explicación, ellos quieren aprender. Muchas veces ellos piensan que nosotros tenemos el conocimiento total de eso y de cierta manera tenemos algo de conocimiento, pero ese conocimiento debe ser, yo pienso que debe ser compartido con ellos. Y lo que decía la licenciada Gloria, pues me parece supremamente importante. Puede ser un motivador el hecho de que ellos trabajen las TICs. En este caso, digamos, no solo el celular, sino también, como lo exponía también, el computador. ¿Ven? Vuelvo a repetir lo que dije hace un ratico, me parece supremamente importante que los adultos mayores y como lo dije, en mi caso, las personas adultas mayores que están cerca de mí, me sorprenden lo que han aprendido con estos nuevos medios, con estas nuevas herramientas. Entonces, vuelvo a reiterar la invitación, nosotros somos los primeros docentes, comillas, de ellos, enseñémoslos. Y como lo dice Gloria, pues con base, con mucha paciencia para que ellos puedan entender. Y verá que le vamos a dar un juguete para que ellos se puedan divertir, tener una diversión y que no los va a volver, como decían, no los va a volver adictos, sino por el contrario, les va a motivar, les va a despertar ese proceso mental, les va a ayudar a la capacidad de entendimiento. Hay muchas cosas y muchos factores que pueden ser positivos en este caso, ¿no? Entonces, hagámoslo. De hecho,
yo lo estoy haciendo y lo estoy tratando de hacer con estas personas mayores, adultas mayores, y yo veo la respuesta positiva frente a eso. Muchas gracias por esta invitación que ustedes nos han hecho, o a mí en especial. Muy importante pues conocer esos puntos de vista y conocer un poquito más acerca de las TICs. Gracias, Diego. Profesora Claudia Marcela, buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por su compañía. Bienvenida, y ¿qué nos quiere comentar? Javier, buenas noches. Primero que todo, agradecer por el tema. Considero que es muy importante todo lo que han hablado el día de hoy. Más aún yo lo dimensiono desde una perspectiva, y es la siguiente. Yo creo que todo este uso de las TICs y la tecnología no podría ser posible si no trabajamos a través de una red de apoyo. Más aún porque estamos trabajando con personas mayores. Eso implica que el ejercicio tiene que ser más integral. En esa integralidad y en ese transitar por esa integralidad, lo que tendríamos que hacer es básicamente trabajar de la mano con cuidadores, trabajar de la mano con todas las personas que tenemos más allegadas a las personas mayores. Puede ser un nieto, no necesariamente tiene que ser una persona que tenga conocimientos disciplinarios, puede ser una persona que esté en ese entorno inmediato. Creería que ese ejercicio sería muy interesante y más integral cuando accedemos a la tecnología desde esos cuidadores, es decir, cuando primero que todo trabajamos con ellos de la mano para fortalecer ese ejercicio que sería de capacitación inicialmente para fortalecimiento de esas redes, y más aún para ese dominio, conocimiento de lo que es el uso de la tecnología de las TICs. Cuando iniciamos por ese proceso, yo considero que ahí podemos fortalecer todavía más ese ejercicio, porque es muy dispendioso y a veces es muy difícil y muy complejo. Yo lo veo esa perspectiva, que de pronto el adulto mayor se meta de una vez o se inmersa en todo lo que es el tema de las TIC, cuando a veces tiene desconocimiento por algunas cosas. Entonces creo que si lo hacemos así, cuidador de la mano con un adulto mayor, podemos fortalecer esa triada de cierta manera. Entonces lo podemos trabajar de manera integral. Entonces ahí sería todo el ejercicio también, desde lo que es factor familia, desde lo que es sector también educación. Hay muchas instituciones que también están apalancando sus ejercicios. Entonces creo que es bien interesante, y también como quitar muchos estigmas que hay en torno al uso de las TIC, preferiblemente para los adultos mayores. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos que hay programas tan sencillos que permiten que ellos también quiten ese miedo. Entonces, cuando trabajamos sobre ese temor, lo que hacemos es que básicamente ellos también fortalezcan o adopten el uso de una herramienta de una mejor manera. Entonces, creo que ahí tenemos mucho que revisar. Te agradezco mucho a nuestra invitada y todos los temas que hemos abordado el día de hoy, porque pues de todas maneras son muy interesantes en esa medida. Y creo que si lo fortalecemos poco a poco, más aún yo creo que la pandemia nos ha permitido como reflexionar sobre ello y aventurarnos a abrir esa brecha de lo que es el ejercicio de la virtualidad, y pensar que la virtualidad no solamente es para algunos ciclos vitales, sino la virtualidad también implica unos ejercicios bien interesantes de conexión con diferentes personas. Entonces es abrirnos esa gama de posibilidades a las que podemos acceder. Gracias. Profe, muchas gracias por sus comentarios, muy amable. Entonces, Gloria Belki, muchísimas gracias por la intervención. Perdón, tengo a José Luis, José Luis, dame un segundo entonces. José Luis, cuéntanos entonces. No, yo creo que también como hacer un poquito como acotación y traer todo lo que se ha hablado. Me parece muy importante lo que habla la doctora Glaria, y conjugándolo con lo que han dicho los compañeros, en los participantes y la profesora Claudia. Creo que nuestra labor es potenciar y hacer que se rompan esas barreras y esos límites, para que pues obviamente tengamos una comunidad y una sociedad donde todos somos partícipes y todos somos papeles importantes dentro del mismo. Y qué mejor que sea dentro de un medio pues digital ya en estos tiempos, y creo que es la mejor manera para así tener y crear una mejor sociedad. Muchas gracias. Ok. Gracias, José. Imagino yo que nos parecerá algo cómico pensar en que nosotros nos vamos a encontrar con cosas nuevas dentro de unos pocos años. Ya estamos algunos de nosotros empezando a pisar, empezando a caminar por ese sendero que es ser adulto mayor. Estamos muy cerca. Entonces, en el caso mío y de muchos compañeros nuestros, ya estamos muy cerca. A diferencia de Daniel, por ejemplo,
que está aún lejos de encontrar ese sendero que nosotros ya empezamos a recorrer, pero me imagino que le tocará que nos ayude, Daniel, de alguna manera a seguir entendiendo todo esto, toda la parte de la tecnología, todas las partes de la TIC, la fuerza que tomó debido a la pandemia fue importante, pero no nos podemos quedar con eso. Debemos seguir trabajando con lo que estamos haciendo. Entonces, Gloria Belkin, muchísimas gracias. En nombre mío, de mi grupo de trabajo, de Jorge, de José Luis, de Carlos Alberto. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias por este espacio y esperamos volverlos a invitar muy pronto a tener una charla, no sé si dirigida a la misma parte del fortalecimiento de la educación del adulto mayor con respecto a las TIC, o vamos a tener otro tema por trabajar. No, pues agradecerles, Javier, la invitación, el trabajo que ustedes están haciendo al abrir este espacio de webinar, al tratar este proceso de formación de adultos mayores, me parece un ejercicio supremamente enriquecedor y es un espacio que deben potenciar y lo deben posicionar. Creería que podían ampliar la red de invitación para este espacio de webinar. De verdad que estoy muy agradecida de poder compartir con ustedes este tema y que lo podamos seguir potenciando en la realidad. ¿Desde dónde? Desde al interior de nuestros hogares, de nuestras familias, porque yo sé que en todas nuestras familias hay adultos mayores, entonces que potenciemos a esos adultos mayores en el uso de las TIC. Muchas gracias. Gracias. José Luis, Jorge, Carlos, ¿algo más? Gracias. No, agradecerle a todas las hay... personas que nos acompañaron hoy. Sí, muchas gracias también a las personas ahí que nos acompañaron, a la licenciada, muchas gracias por esta webinar. Y sí, creo que es también desde nuestro tema, así como es nuestra asignatura de responsabilidad social. Exacto, es eso, ser responsable y tratar de ayudar socialmente con los temas que estamos realizando y ser eso, ser una mano de mucha ayuda para con las demás personas. Entonces, de esto se trata. Entonces, muchas gracias por la webinar. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Gracias a ustedes y a la invitada. Muchas gracias. Bueno. Compañeros, muchísimas gracias. Feliz noche. Espero vernos en una próxima oportunidad muy pronto y de todo corazón, muchísimas gracias.